Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Martínez Ruaro y soy abogada, soy educadora sexual y estoy participando en este proyecto con el ánimo de compartir la experiencia de muchos años en el trabajo de la educación sexual. En las dos sesiones anteriores he estado empezando con la historia de la sexología. Son dos partes. En esta tercera parte de la historia de la sexología estaríamos hablando de investigaciones sexológicas ya mucho más científicas y mucho más formales. Bien, como decía, vamos a estar hablando de la historia de la sexología en su tercera parte y de investigaciones ya abiertamente sexológicas. Y empezaríamos a hablar de Alfred Charles Kinsey. Él nace norteamericano, nace en 1894 y muere en 1956. Es considerado el padre de la revolución sexual en Estados Unidos. Y ahorita que platiquemos un poquito de él, vamos a saber por qué es considerado el padre de la revolución. Este es don Alfredo. Aquí lo tienen ustedes, joven, guapetón y ya un poquito de más años después. Alfred Kinsey, la Fundación MacArthur invita a Kinsey a hacer una investigación muy seria, muy científica sobre el comportamiento sexual de los estadounidenses. Y es así que a Kinsey le lleva, empieza a hacer esta investigación y su muestra es de 12.000 personas de la población estadounidense, 6.200 hombres y 5.800 mujeres. Obviamente que la investigación no la hace sola Kinsey, tiene colaboradores, quienes son más conocidos, debe de haber tenido muchos, pero los más conocidos, por lo menos que se les da crédito en sus publicaciones, son Pomeroy, Martin y Jeb Hart. Eh, Decía yo que la muestra de su investigación es 12.000 personas de la población estadounidense. Son 6.200 hombres y 5.800 mujeres. Entre 1948 y 1953, que sale su siguiente publicación, da a luz el resultado de sus investigaciones, primero con dos tomos que nos hablan del comportamiento sexual en el hombre y otros dos que hablan del comportamiento sexual de la mujer. Las investigaciones de Kinsey causan un enorme escándalo en la población norteamericana, mueven mucho a la sociedad estadounidense y obviamente que estas investigaciones son objeto de muchas detracciones y muchas críticas porque realmente habla de cosas que nunca antes se habían hablado de manera tan abierta y tan directa y sobre todo con personas reales a las que Kinsey entrevista. Eh, Primero, el escándalo que ocasiona es primero por el tema abordado. Él está hablando de la sexualidad. De la sexualidad todavía en nuestros días encontramos mucha reticencia y mucho conservadurismo cuando se habla de la sexualidad. Quienes trabajamos en esta materia y en estos temas sabemos que cuando pronunciamos la palabra sexo, la palabra homosexualidad, aborto, masturbación, no se diga hablar de genitales, decir pene, decir vagina, decir tetas, en fin, estas cosas no se dicen en público, esto en bajito, en lo oscurito, en lo calladito. Ahora imagínense ustedes la segunda mitad ya del siglo XX. Entonces, hablar de sexualidad y publicar sobre sexualidad y hablar de que habló con hombres y con mujeres y les hizo preguntas de estas cosas, pues obviamente que esto causó mucho revuelo en la sociedad norteamericana. La segunda razón por la que causa también mucho susto y mucho escándalo hablar de estas cosas es la metodología poco ortodoxa que usa Kinsey en sus investigaciones. Obviamente, ¿quién iba a responder a las preguntas que le iba a hacer Kinsey? Pues no iba a ser el ama de casa, ni iba a ser la señorita decente de la sociedad norteamericana. Obviamente que recurre a personas muy sui generis de instituciones psiquiátricas o de instituciones carcelarias o de sexoservidoras, en donde realmente tiene acceso y puede preguntar abiertamente, hacer su investigación. Pero finalmente lo que más susto causa después de todo esto son los resultados de su investigación, lo que dice, lo que sale a la luz, lo que hacía la sociedad norteamericana. Cuando se habla de sexualidad se vive siempre en un mundo de doble moral, de dos mundos, lo que se hace, lo que se dice y lo que se calla. Hay una gran hipocresía cuando se habla de sexualidad.
Entonces, cuando Kinsey da a conocer los resultados de su investigación, pues a la gente no le hace mucha gracia. Por ejemplo, reporta Kinsey que el 37% de los hombres habían tenido una experiencia homosexual. Imagínense nada más. Obviamente estamos hablando de hombres que se preciaban de heterosexuales y sin embargo habían tenido mínimo una experiencia, muchos tal vez más, experiencias homosexuales en su vida. Esto jamás se decía y sacarlo a la luz nunca. El 50% de los hombres casados había mantenido alguna experiencia extramarital, lo cual, por favor, hoy día todavía sabemos que es el pan nuestro de cada día, pero nadie lo dice, ¿no? Esto calladito en la oscurita, no se dice. El 70% de los varones había tenido algún encuentro con sexoservidoras, también público, sabido pero callado. En cuanto a las mujeres, esto causó todavía mucho más revuelo porque las mujeres somos más modositas, más decentitas. Entonces, saber que el 13% había tenido por lo menos un contacto homosexual, pues era escandaloso. El 50% de las mujeres había mantenido relaciones antes de matrimonio. Las mujeres tenían que llegar vírgenes al matrimonio. Todavía hoy quien exige la virginidad de la mujer, la cual no debe de perderse más que en el sacrosanto matrimonio. El 25% de las casadas había tenido alguna experiencia extramarital. Esto peor, mucho más grave todavía que tener relaciones antes del matrimonio. En las mujeres, no así en los hombres, pero en las mujeres sí, tener relaciones estando casadas, esto es terrible. Y resultó que el 25% de las mujeres norteamericanas habían tenido alguna experiencia extramarital. El 62% de las mujeres había tenido experiencias masturbatorias, había disfrutado del autoerotismo, qué barbaridad, qué vergüenza. Y 30% de las mujeres nunca había experimentado satisfacción sexual. Esto es lo que causa mucha controversia en ciertos sectores, incluso, bueno, pues indignación, molestia, incomodidad, porque se hablaba públicamente de estas cuestiones, que si bien eran una realidad, no se decían. Kinsey ya habla y algo muy importante que hoy día se reitera con más razón, una escala de calificación que va de la heterosexualidad a la homosexualidad. Esta escala de calificación no habla propiamente tanto de heterosexualidad u homosexualidad como sí de comportamientos, de conductas homosexuales o heterosexuales. Y así encontramos que va del 1 al 6. El 0 sería una comportamientos, no es que se sea heterosexual o homosexual. Kinsey habla de comportamientos. En el 0 está quien ha tenido exclusivamente comportamientos heterosexuales. Tendríamos que preguntarnos en la fantasía cómo andamos, ¿no? Todavía hoy día. En el 1 está quienes ha tenido principalmente comportamientos heterosexuales, pero ha tenido esporádicos contactos homosexuales. En el 2, quien ha sido predominantemente homosexual, aunque con contactos homosexuales más que esporádicos. En el 3 estaría la bisexualidad, quien ha tenido comportamientos tanto homosexuales como heterosexuales. En el 4 estaría quien ha tenido comportamiento predominantemente homosexual, aunque con contactos heterosexuales más que esporádico. En el 5 quien ha tenido comportamientos principalmente homosexuales, con contactos heterosexuales esporádicos. Y en el 6 quien ha tenido exclusivamente, únicamente, comportamientos homosexuales. Esto hoy día todavía, bueno, no solamente es válida esta escala de Kinsey, como muchas de estos, yo diría que la gran parte de sus investigaciones, sino que hoy día vemos que las expresiones sexuales de los seres humanos pues son ampliamente variadas, ampliamente variadas. Hoy ya no nada más hablamos de homosexualidad, heterosexual o bisexualidad, hablamos de transgeneridad, hablamos de identidades de género. En fin, yo creo que Kinsey simplemente abre la puerta a toda esta investigación que continúa hoy día y que cada día encontramos que las expresiones del erotismo, del género, de las relacionales en sexualidad de los seres humanos son amplísimas, son riquísimas. Yo diría que son como la naturaleza. Voltemos a ver la naturaleza, no es gris y negra, no es un solo color, es multicolor. El comportamiento sexual de hombres y mujeres, de machos y hembras, de como quieran llamarnos, de los seres humanos, es rico y es variado, y qué bueno que así sea. Lo que lastima estas diversidades sexuales y eróticas no es el comportamiento en sí de las personas, sino es la
intransigencia, es la secazón, el conservadurismo, la ignorancia, la negación a aceptarlo. Finalmente, bueno, diríamos que Kinsey funda el Instituto de Investigaciones Sexológicas en la Universidad de Indiana, más conocido como Instituto Kinsey, que hoy por hoy todavía sigue funcionando. Bueno, por hoy terminamos con hablar de don Alfredo Kinsey. Todo esto pueden encontrarlo en internet, por favor. Yo estoy tratando de hacer estas cápsulas lo más digerible, lo más sencillo, lo más elemental y lo más fundamental, sobre todo de motivarles a ustedes para que entren al internet y métanse a fondo y naveguen en todos estos temas de la sexualidad que son muy ricos y que los van a disfrutar mucho. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.